venido hablando de más profundo desde Ezequiel 47, 1 al 5, ¿cierto? Y esta mañana el pastor Guillermo Arturo habló de niñerías, del agua hasta los tobillos. Yo quiero hablar hoy del agua hasta las rodillas, aunque ya hemos mirado, vamos a tomarlo por otra vía de las rodillas. Cuando hablamos de profundizar, la idea, hermanos, es que cada día más profundicemos en la relación con el Señor, que cada día más profundicemos en el fruto, en su doctrina, en madurez, y que vayamos cada día caminando por el río de Dios, por el río del Espíritu Santo, pero profundizando cada día más. Vamos a mirar que el agua, dice la Biblia, ahí en Ezequiel 47, que después de caminar otros 900 codos o 500 metros, el agua de aquel hombre que caminaba, el mismo profeta Ezequiel era el que caminaba allí, pero el agua le llegó a las rodillas. Rodillas tiene que ver con disciplinas espirituales. Diga conmigo, disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales. ¿Qué tanto sabemos nosotros y qué tanto practicamos nosotros las disciplinas espirituales? ¿Cuáles son? Oración, lectura de la Biblia, ayuno. Ok, pero ¿qué tanto? Y de esto, antes de hacer esta pregunta, quisiera que levanten la mano los que tienen, los papás aquí que tienen hijos casados. Levanten la mano. Los papás que tienen hijos casados. Bueno, muy bien. Levanten la mano los abuelos. Amén. Uy. Levanten la mano los que tienen los papás de menores digamos, entre 18 y 25 años. 18 y 25, muy bien. Entre 10 y 18, papás de hijos entre 10 y 18. Papás de hijos de menos de 10. Ok. Bueno, entonces levanten la mano los mayores de 30 años. Muy bien. Los de 20 a 30. Los de 15 a 20. Bueno, uno hay de 15 a 20, dos. ¿Hay de menos? Allá hay una de menos de 2, de 15. Muy bien, 2 de menos de 15. Muy bien. Para hacer la pregunta, ¿por qué hice estas preguntas? Porque la pregunta viene, es ¿qué tanto sabemos nosotros, qué tanto hemos profundizado, hemos ido más allá y qué tanto estamos practicando las disciplinas de rodillas? Disciplinas de rodillas. La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la voz de Dios que me habla. Todo esto que tiene que ver con este tema de rodillas. Y qué tanto sabemos, pero qué tanto enseñamos. Y nuestro tema ahorita se llama Discipulando Generaciones. Discipulando generaciones. Porque tenemos que enseñar a nuestras generaciones las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales. Bueno, Dios dio una gran promesa a Abraham, y era que a través de sus generaciones todas las familias de la tierra serían bendecidas. Qué promesa tan maravillosa, ¿no? Dice la Biblia en Génesis 12, 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Escúchenme bien, a través de Abraham vendría bendición a las familias de la tierra. ¿Cuántos quieren que su familia sea bendecida? Ahora, ¿cuántas familias están siendo bendecidas por el Señor? Amén, qué bendición, qué bendición. De esta promesa se haría de dos maneras, se haría efectiva. Una, que el pueblo de Israel compartiera la fe del Dios de Israel. Pero el pueblo de Israel se enconchó en sus promesas
Se guardó las promesas y no las transmitió a las naciones. Por eso el salmista David quiere rescatar la visión de que el Dios de Israel fuera el Dios de las naciones, cuando dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Él rescata esa misión de que a través de Abraham las familias de la tierra reciban bendición. Pero otra cosa es que a través de un descendiente de Abraham, llamado Jesús de Nazaret, entraría a formar parte de las familias. Y cuando las familias entran en conexión con Jesús, la familia es bendita. Bendigo a Dios por mi mamita, porque ella comenzó en el evangelio y empezó a evangelizar a todos sus hijos. Y ella murió, y murió viendo a sus hijos servir al Señor. Todos nosotros estamos convertidos, excepto una de mis hermanas, pero servimos al Señor. Muy bien, entonces, eso era una promesa que tenía que darse, bendición. Pero ¿qué pasó con Abraham y qué ha pasado pues con la iglesia, que se formó de un descendiente de Abraham, de Jesús, para que las familias de la tierra, de las naciones, no sean impregnadas con la bendición? Ha faltado testimonio, enseñanza y transferencia de fe a las generaciones. ¿Qué pasó con Abraham? Las generaciones se corrompieron. Mire, Jacob, los 12 hijos nada más eran unas yayitas cada uno, por Dios. Cada uno de los hijos de Jacob eran terribles. Inclusive ellos tramaron un fratricidio, matar a José, matar a su propio hermano. ¿Qué había en ellos? Envidia, lógicamente. Pero bueno, ellos fracasaron en esa promesa. La iglesia, ¿qué ha pasado con ello? Pues que ha fracasado también. Ahora, hay una bendición hay una petición más bien, y una oración de un salmista, el salmista Asaf, en el Salmo 78. Y dice los versículos 1 al 7 lo siguiente. Salmo 78, versículos 1 al 7. Esta palabra quiero que la tengan muy bien en sus corazones en este día, especialmente los que son padres. Pero no solamente la prédica es para los que son padres, sino para los que todavía no son, pero que van a ser. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Diga conmigo: oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Wow. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Qué hay que contar a la generación venidera? Las alabanzas de Dios, las potencias de Dios, las maravillas de Dios. Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. La cual, él puso ¿qué? Esto es increíble. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. ¿Cuándo dio la ley? Con Moisés, allá en medio de una manifestación sobrenatural impresionante. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen, que la dejaran saber, que se la entregaran, es decir, que la enseñaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera. Mire cómo hay una cadena de generaciones de fe. A su generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Aleluya. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu.
¿Les parece aquí, mis hermanos, esas generaciones traspasadoras de fe? Cada generación, mis hermanos, es producto de lo que ellos, de lo que cada uno ha hecho como padres. Yo tuve una situación dura, difícil, iba por mal camino porque mi padre no me encaminó, luego me encaminó mi madre. Pero cuántas desgracias ha habido porque padres no han sabido encaminar a sus hijos en el camino de Dios. ¿Qué pasaría si muriéramos mañana? ¿Qué le dejamos a nuestros hijos? La preocupación de muchos es dejarles algo de dinero o dejarles alguna herencia. Pero si acaso hay que dejarles a nuestros hijos, es la palabra y las convicciones de Dios sembradas en el corazón, porque si eso tienen, la bendición reposará sobre sus casas y reposará sobre sus vidas toda la vida. Eso es lo que tenemos que dejar. Lo que pasemos a las generaciones futuras trascenderá para bien o para mal a la iglesia o a la nación. A la iglesia o a la nación. Entonces, mis hermanos, aquí en este pasaje tenemos varias cosas. Primero, una generación que oye y entiende. La generación debe oír, entender. Por eso dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Gloria a Dios. ¿Qué tanto entendimiento nosotros tenemos de esas cosas escondidas desde tiempos antiguos, que son las obras maravillosas de Dios, que están contenidas en el libro santo, la Biblia? ¿Y qué tanto la hemos entendido? ¿Saben qué, hermanos? Se puede oír y no entender. ¿Se acuerdan ustedes la parábola del sembrador? Que uno llegó y escuchó la palabra y no la entendió, y bueno, en el principio la recibió con gozo, pero se fue y se la comieron, se quedó en el camino. Que otro en pedregales entonces la escuchó, pero por un corazón endurecido no la dejó germinar. El otro entonces fue sembrado entre espinos, pero que tampoco pues la oyó, la entendió, la recibió con gozo, pero no la practicó, y entonces los espinos ahogaron. Es el afán del trabajo, el afán de las riquezas, ahogaron la palabra. Y luego el que fue sembrado en buena tierra es el que la oyó, la entendió, la puso en práctica y dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Muy bien. Entonces, son muchos los cuestionamientos, hermanos, que se hacen por causa de personas que, conociendo la Biblia y conociendo la forma de comportarse cristianamente, no se les ve cambio en sus vidas, porque oyen, entienden y no entienden. ¿Qué es el problema? Que hay un entendimiento entenebrecido, un entendimiento en tinieblas, un entendimiento embotado. Miren lo que dice 2 Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Hay un velo que no deja ver las obras de Dios, las cosas de Dios, para vivirlas como deben ser. Quita el entendimiento. También se puede oír y entender y no hacer. Se puede oír y entender y no hacer. Y de eso tenemos mucho en la Escritura. La Biblia dice en Proverbios 29:19: el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Cuántas veces, cuántas prédicas se han oído, se han entendido, pero salidos de la puerta hacia allá o en el curso de la semana, otra cosa es la que practican? Otro es el comportamiento. Yo me acuerdo cuando le hablaba a mi papá del evangelio, le decía: mi hijito, yo como que no creo, porque es que tengo un vecino y ese vecino es cristiano, decía mi papá. Y cada que llega de culto vienes a pegarle a la esposa. Y le daba unas muendas a esa pobre mujer. Y esto es gente que puede en algún momento ir a la iglesia,
Oye, entiende, pero no hace. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que el apóstol Santiago nos aconseja? Pero sed hacedores de la palabra y no solamente ¿qué? Oidores. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para contar a nuestros hijos? ¿Cómo llegó hasta nosotros la fe? ¿Cómo ha llegado hasta nosotros la fe? Pues testimonio verbal en las primeras generaciones, luego el testimonio escrito de la palabra. Escúchenme bien. Las generaciones de Adán a Noé, ¿qué contaban a sus generaciones? La creación. La creación. ¿Qué tenían para narrar? La creación. Mire, Adán vivió 950 años. Matusalén, el abuelo de Noé, alcanzó a estar en el mismo año del diluvio. El papá de Noé vivió un poquito antes. ¿Qué transmitían esas generaciones? La creación de Abraham, o de Jacob mejor, del diluvio hasta Jacob. ¿Qué se hablaba? Del diluvio. Del diluvio. Venían los hijos de Noé y recordemos, hermanos, si nosotros hacemos las cuentas, Sem, el hijo de Noé, alcanzó a conocer a Jacob en persona, porque vivió 600 y algo de años. Ya a partir del diluvio, la edad y la estatura empieza a decrecer, porque se rompió la capa de ozono con el diluvio y ya las edades no son tan largas. Ya escasamente somos 60, 70, 80 años, y dice la Biblia que los más fuertes son 80 y los que llegan a los 90 están pagando horas extras en la tierra. No me refiero a la hermana. Ella tiene 92. Mi amada suegrita va a cumplir 90. Pero es una misericordia de Dios, es una bendición de Dios la vida. Entonces, hermanos, desde allá, desde el diluvio hasta Jacob, contaron la proeza del diluvio. De Jacob hasta Cristo contaron la liberación del pueblo de Israel de Egipto. ¡Wow! ¡Qué hermoso contarlo de las 10 plagas! Esto fue verdad, esto sucedió. La apertura del mar rojo, hermanos queridos, el agua de las rocas que brotó, eso es real. El pan que descendió del cielo sobre el desierto, todo esto eran testimonios tremendos que las generaciones contaban. Desde Jacob hasta Cristo contaron la liberación de Egipto, y de Cristo acá contamos la obra de Cristo. Generaciones que cuentan y son transmisoras de fe. Mis hermanos queridos, nuestras generaciones deberán saber por testimonio verbal, escrito y vivencial lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Parte del testimonio, hermanos, vivencial es el ejemplo y la enseñanza en amor. ¿Cuánto tiempo dedicamos para hablar con nuestros hijos de la palabra? Yo sé que aquí ha habido hijos de creyentes que ya no son creyentes, pero hay esperanza en Dios para que vuelvan. Ellos van a volver. Ellos serán para la gloria de Dios, porque hay promesa. Se salvó tú, lo será toda tu casa. Aleluya. Tendremos que pagar un precio. Mis hermanos queridos, si algo daña la transmisión de la fe, es el mal testimonio de los padres. Es el mal testimonio de los padres. Aunque muchos permanecen a pesar del mal testimonio de sus padres. Y muchos andan convertidos al Señor. Muchos jóvenes, muchos adolescentes se convierten al Señor y son el instrumento para que sus papás vengan a Cristo. Mucho ha sucedido de esto. Yo me convertí primero que mi padre. Yo tenía 19 años cuando me convertí, y mi padre se convirtió 20 años después, pero se convirtió y murió en el Señor. Entonces, los que
los que todavía están en ese proceso de formación, hermanos, tenemos que despertar a la enseñanza de ser generadores de fe a nuestras generaciones. Esos niños que están creciendo, esos niños que están en el colegio, no vamos a permitir que las filosofías contemporáneas llenen sus mentes, sus corazones de una cantidad de basura que hay, y que de eso están rellenando en los colegios, hermanos queridos, tanta maldad. Mire, antier tenía una conversación con un grupo, con un equipo que estamos haciendo un programa, unas cartillas y algo así para transformación de nación. Y él dijo: yo trabajaba en la alcaldía cuando sacó Gina Parodi las cartillas, y yo tuve que ir a un colegio donde colocaban a dos niños al frente, un niño y una niña, y les decían: ¿ustedes qué son? ¿Ustedes qué son? Ah, no, que somos niño y niña. Ah, pero ¿qué? ¿Ustedes tienen genitales? A unos niños diciéndole: tóquense los genitales. Un profesor. Esas cartillas las revivieron ahora y las van a volver a sacar. ¿Cómo van a combatir nuestros niños esa basura que se va a enseñar? Con convicciones, como decía Daniel. Generando convicciones, no normas. No quieran, hermano, que sus hijos sigan al Señor por norma. No lo van a seguir. Es que aquí se tiene que hacer así, y esta es la norma. La norma genera rebelión. La convicción genera, hermanos, obediencia. Ellos tienen que saber que hay un Dios, que ese Dios es poderoso, que ese Dios sana, que ese Dios revela, que ese Dios ama tiernamente. Es decir, hermanos, todo esto tenemos que mirar, porque nuestras generaciones tienen que oír, entender y hacer. Amén. Somos generación, tenemos que ser una generación, hermanos, ahora buscadora de milagros. Y para encontrar los milagros debemos ser gente de fe, de atrevimiento, de grandes retos, hermano querido, de echados para adelante. Eso queda plasmado en la historia, y nuestras generaciones dirán: vale la pena seguir al Señor, porque yo vi cuando mi papá se arrodilló y oró al Señor cuando estábamos en una necesidad, y Dios envió un milagro económico, Dios envió mercado a la casa. Mis hermanos queridos, tenemos que ser atrevidos de esto para mostrar, traer obras de Dios, y que los hijos reciban esa bendición. Así se forman generaciones. Generación que anhela generaciones santas. Yo oro por mis hijos, pero ya no solamente oro por mis hijos, oro por mis nueras, oro por mi yerno, oro por mis nietos. Ahorita tengo 3, Jerónimo, Luciana, Lisa, y viene Juan Marcos. Y los bendigo a ellos. Desde ahora estoy orando por ellos. Desde ahora empiezo a orar que Dios les dé un cónyuge. Cuando ellos lleguen, un cónyuge conforme a la voluntad de Dios. Cuando estaban mis hijos pequeñitos, empecé a orar por sus cónyuges, y doy gloria a Dios por los cónyuges que consiguieron mis hijos, que el Señor les dio a mis hijos. Pero eso debe ser una oración inclusive antes de que tengan hijos. Ustedes pueden decir: Señor, el día que me case y tenga hijos, que mis hijos te sirvan, que mis generaciones sean transmisoras de fe. Da mucho pesar, hermanos, leer la historia de Elí, cómo los hijos de Elí se perdieron en el templo, se perdieron ministrando en el templo. Que nuestros hijos, hermanos, no se pierdan en un púlpito y no se pierdan en un asiento de la iglesia, sino que el asiento de la iglesia sirva para que ellos adquieran el conocimiento de Dios cada día y lo puedan traspasar a sus generaciones. Aleluya. Así tenemos que orar, hermanos. ¿Por qué habla generación que anhela generaciones santas? Mire lo que dice el versículo 4. No le encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¡Wow! Usted dirá: yo no tengo que contar. Busque que contar. Pero si es que no tiene hechos que contar, en la Biblia hay muchos.
Yo cuando oro al Señor y le estoy orando por un milagro, le digo: Señor, yo creo que las 10 plagas en Egipto son verdad. Señor, yo creo que la división del Mar Rojo tú lo hiciste. Yo creo, Padre, que tú hiciste descender el pan del cielo. Señor, yo creo que tú derribaste los muros de Jericó, como lo dice la Biblia, y no como algunos pseudo intelectuales quieren decir, que es que el pasar tanto tiempo así debilitó las paredes de los muros, y que entonces con el grito eso era natural que se cayera, y tratan de hacerlo sobrenatural natural. Pero nosotros seguimos creyendo que fue Dios quien derribó los muros de Jericó. Él lo hizo y nadie más. Esos son hechos que tenemos que traspasar y contarlo, y para eso se necesita tiempo con ellos. Tiempo con ellos, mucho tiempo, hablando de esas cosas, hablando de los milagros, hablando de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Gloria a Dios. Yo tengo testimonios, y mis hijos saben, testimonios de cosas que el Señor ha hecho con nosotros, de cómo el Señor nos ha levantado. Yo les conté a ellos cómo el Señor usó mi vida, cómo el Señor transformó mi vida, cómo de una persona totalmente acomplejada, llena de una cantidad de conflictos emocionales, lleno de rencor, lleno de venganza, de tantas cosas, el Señor rescató mi vida. ¿Ustedes creen que yo me animaba a hablar en público? No, yo temblaba todavía. Pero el Señor hizo la obra. Y hermanos, no solamente eso, sino que debemos enseñarle a nuestros hijos que ellos también pueden pensar en un futuro de gloria. Que su profesión, que tengan matricúlenlos en la universidad que quiera, páguele los estudios que quiera, pero dígale: tu profesión será para servir al Señor. Llegue lejos, pero llegue lejos para la gloria de Dios. Todo lo que haga, hágalo para la gloria de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces contemos las alabanzas de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia, hermanos, es una cantidad de milagros. ¿Ustedes creen que lo que hizo Elías de hacer descender fuego del cielo es verdad? Claro que es verdad. Los milagros de Jesús de la multiplicación de los panes es verdad. Dios hace cosas tan inmensas, pero a veces cosas tan sencillas. ¿Se acuerdan ustedes lo sencillo que Dios hizo cuando le dijo a Pedro: Señor, no tenemos con qué pagar el impuesto? ¿Qué le dijo Jesús? Vaya a pescar. Y tan pronto saque el primer pescado, ábrele dígale al pescado que haga así. Y como el pescado pues naturalmente es así, no sé qué clase de pescado, pero dijo: allá hay un estátero, una moneda, sáquela, y con esa le sirve para pagar el impuesto, y el mío, el tuyo y el mío. Gloria a Dios. Cosas tan sencillas, pero también cosas tan sobrenaturales como si hay algún milagro que yo admire de Jesús, es la resurrección de Lázaro. 4 días de muerto ese tipo. De tal manera, hermanos, que cuando el Señor se acerca a la tumba, Marta le dice: Señor, hiede ya. Señor, hiede ya. Yo creo que el Señor le dijo: yo no vengo a olerlo, vengo a resucitarlo. Pero hermanos, eso es un milagro tan tremendo que Dios haya hecho. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Cadenas generacionales de fe. Diga conmigo: cadenas generacionales de fe. Generaciones que oran, generaciones que creen en Dios, generaciones que evangelizan, generaciones que sirven, y que nosotros podemos decir: hoy yo y mi casa serviremos al Señor. Pero no nos quedemos ahí, porque es que yo creo, de verdad, yo creo que Josué se quedó corto. Josué se quedó para una generación, y en una generación ahí terminó su fe. No, yo y mis generaciones serviremos al Señor. Brunet, ¿cómo es el nombre de él? Marcos Brunet. Él le cambió la letra a esa canción que decía: pues mi casa y yo serviremos al Señor. Él dijo: no, mis generaciones y yo serviremos al Señor. ¿Cuántos lo creen?
¿Cuántos lo creen? Los que tienen niños pequeñitos, ¿lo creen? Los que tienen niños grandes, ¿lo creen? Aleluya, gloria a Dios. Todos, hermanos, formaremos una cadena. Y esto significa transformación de nación. Terrible todo lo que está haciendo este progresismo malévolo en el mundo entero. Nuestros hijos tienen que saber discernir entre lo bueno y lo malo. Es más, tienen que saber qué es bueno y qué es malo. No podemos normalizar hacer bueno lo que el mundo dice que es bueno, porque estamos viviendo, mire, estamos repitiendo los días del profeta Isaías. El profeta Isaías dijo: ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Esa confusión no puede estar en nuestros hijos. Nuestros hijos deben saber que el homosexualismo es malo, pero que es redimible, pero que el homosexual es redimible para Dios. Deben saber que el aborto es malo, que la eutanasia es mala. En estos días estaba leyendo un libro, Ama tu cuerpo, que de hecho te lo recomiendo, de Nancy Pearcey. Ama tu cuerpo es un libro, hermanos, que habla mucho de esta parte de género y de aprender a amar a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque se está haciendo diferencia y se está haciendo una dicotomía y apartando lo que es persona y cuerpo. ¿Cuándo es persona? Cuando tiene capacidad de razonamiento, cuando puede razonar. Por ahí hay el ejemplo de una señora que tuvo un accidente automovilístico y entonces quedó sin la capacidad de hablar, quedó parapléjica, y el marido le dijo que la desconectaran para que no viviera. Y un debate, eso fue a la corte. Bueno, una cosa impresionante, porque ¿qué decían mucha gente? Ella no es persona, porque no tiene la capacidad de razonar ni de pensar. La desconectaron y murió cuando esa persona podía tener vida, y que la vida solamente tiene derecho a quitarla el Señor. Nada de eutanasia, nada que tenga que ver con la muerte. Esto debemos, hermanos queridos, enseñarlo a nuestras generaciones. Generaciones transmisoras de fe. Aleluya. Generaciones que sepan enfrentar al enemigo, que saben, hermanos, tus hijos, de guerra espiritual, de confrontación espiritual. Ellos tienen que saber que en el nombre de Jesús hay poder, y que ellos pueden, en el nombre de Cristo, desechar todo lo malo, todo lo perverso, todo ataque maligno, porque el nombre del Señor es poder. Ellos tienen, hermanos, que aprender también a orar por los enfermos. Yo les he contado varias veces un testimonio de un niño en Medellín. Tenía 5 añitos y la mamá sufría de unos dolores de cabeza impresionantes. Y él un día le dijo: mamá, siéntate, voy a orar por ti. Y él comenzó, puso su manita, sí, la descargó con fuerza y: Señor, quítale la cabeza a mi mamá. Quítale la cabeza a mi mamá. Se le olvidó decir: quítale el dolor de cabeza. Pero como Dios entiende la intención, desde ese momento su mamá fue completamente sana. Ellos pueden hacerlo. Ellos pueden creer, hermanos. El asunto es, hermanos, porque ellos también aprenden con el ejemplo. ¿Cómo enfrentamos nosotros frente a nuestros hijos los malos momentos de la vida? ¿Con queja o con gloria a Dios por lo que llega? Ayer tenía una situación ahí un poquito complicada. Está mi Ani por allí, porque ella tuvo una fractura de rodilla. Y en la tarde nos encontramos con mi consuegro. Yo decía: hoy fue un día de malas noticias, que por la mañana despidieron a mi hijo del trabajo. Luego al mediodía nos enteramos de Ani con Germán, y luego a la tarde nos dicen que despidieron a mi otra nuera del trabajo. Mis 3 hijos fueron atacados, y la hermana decía: no, pues, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor se va a glorificar de algo. Es decir, tomar las cosas, no, ay, pobrecito, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, nosotros tenemos a un Dios que tiene cuidado de las cosas más ínfimas, hermanos. Pero ¿cómo afrontamos esos momentos duros de la vida? ¿Cómo afrontamos los ataques de Satanás delante de ellos? Ellos van a aprender.
Tenemos que decir no, aquí el diablo no reina, reina el Señor, y tenemos una herramienta maravillosa que se llama el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús hay poder y hay autoridad para echar fuera todo demonio y todo lo que venga a molestarnos. Hermanos, los niños van a aprender también a reprender a Satanás y nada va a poder contra nosotros. Generaciones de rodillas, generaciones que aman el orar, que cuando ustedes están en una tribulación terrible, sus hijos los ven ayunar y postrados de rodillas orando por ellos. Todo esto es, hermano, un gran predicador decía, la enseñanza instruye, pero el ejemplo arrastra. Que Dios nos ayude y que cada generación de vida en acción, y si nosotros nos deja el Señor vivir muchos años, veamos a las generaciones que crecen y que glorifican al Señor. Si tus hijos no están aún en el Señor, hoy vamos a orar por ellos. Dios los va a traer. Pero cuidemos, nuestros hijos tienen sus luchas espirituales. Estemos a su lado cuando ellos estén luchando. Estemos a su lado orando, glorificando, animando. Recuerden lo que dijo Job, lo que dice Job, lo que dice el libro de Job, que él no atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, él dijo, en esto hay un propósito con cada cosa. Gloria a Dios, gloria a Dios. De rodillas ante Dios nosotros, pero de rodillas ante Dios nuestras generaciones. De pies, por favor.